capítulo número 9 ya. Esto por la gracia y por el favor divino del Señor, que nos permite avanzar. Y el capítulo, el pasaje específicamente que hoy vamos a ver, que vamos a tratar y que deseamos de todo corazón que Dios nos transmita su mensaje a través de estas palabras es Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 28. Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 28. Y quiero leerles lo que dice este pasaje. Dice así, Hebreos 9, 23 al 28. Dice, por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y el 27, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que, y me gusta cómo lo dice, ansiosamente le espera. Ansiosamente le espera. ¿Esa ansiedad la tiene usted? Yo también la tengo. Amados hermanos, este texto que nosotros leímos de Hebreos es una realidad tan gloriosa, tan hermosa, que le da a este capítulo en particular el punto culmine. Y el título del sermón de hoy, que entendí y entiendo que encierra la idea, es una sola vez y para siempre. El libro de Hebreos, ¿a quiénes fue escrito? Recordemos que para nosotros ser fieles en el estudio de la Escritura y en la proclamación de la palabra, siempre debemos ver el texto en su contexto. Y el libro de Hebreos fue escrito para creyentes que venían de un trasfondo judío. Estaban sufriendo y algunos pensaban en volver atrás al antiguo sistema de sacrificios. Pero el autor les muestra algo muy importante, que Cristo es mejor en todo. Pero hay algo más. Volver atrás a ese sistema antiguo no era espiritualmente fatal, sino era lógicamente absurdo. Primeramente les voy a decir por qué el autor a los Hebreos dice que es fatal. Porque aquel que se vuelve atrás de Cristo ya no tiene ningún amparo, porque Cristo es la consumación de todas las figuras y sombras. En otras palabras, Cristo es el Salvador prometido o la realidad a la que apuntaban todas esas copias en el Antiguo Testamento. No hay salvación por otro que no sea la persona misma de Cristo. Y fuera de Cristo, ¿sabe qué? ¿Cuál es la expectativa? De juicio. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O se cae en los brazos de Cristo para salvación o se cae en las llamas eternas de la perdición. Pero tenga en cuenta algo más en el contexto histórico. ¿Sabe usted, hermano, que quién era el que oficiaba o, o quién era el que, por así decirlo, actuaba en la ceremonia o en el culto al Señor? El sumo sacerdote. ¿Y el sumo sacerdote de qué linaje tenía que venir? Tenía que venir de qué tribu?
tenía que venir de la tribu de Leví. Tenía que ser un descendiente de Aarón. ¿Para qué? Para poder ofrecer un culto legítimo, así como Dios dice en su palabra. Pero en esa época le voy a dar el absurdo, le voy a dar lo, lo ilógico. En ese tiempo el templo aún funcionaba, pero ¿sabe usted que el sacerdocio levítico como tal ya no era legítimo? ¿Cómo que no era legítimo? Claro que sí. En el siglo segundo antes de Cristo eran los días en ese periodo intertestamentario. Malaquías, Juan el Bautista, 400 años de silencio en ese tiempo. La profecía se detuvo, pero el mundo siguió ocurriendo, se siguió moviendo. Y por aquella época, eh, en los días de los macabeos, ¿quiénes eran los macabeos? Era una familia judía del siglo segundo antes de Cristo que lideró una rebelión contra los griegos y liberó, ¿saben qué? El templo, el poder político y religioso quedó en manos de los descendientes de esta familia que recuperó el templo de los griegos. Poder religioso y político. Y esos descendientes se llamaban asmoneos. No tengan miedo de los nombres raros. Porque ¿qué significa esto? Que hasta acá no estamos escuchando nada de Aarón y Leví. Estamos hablando de los macabeos y de asmoneos, otras personas que no tenían nada que ver con el linaje sacerdotal. Y ellos asumieron el cargo de sacerdote, ¿saben cómo? Sin ser de la línea de Aarón. Eso significa que ya ni siquiera existía un sacerdocio fiel conforme a la ley de Moisés. Ahora, se retraían de Cristo para volverse atrás, para practicar el culto religioso a Dios, pero ni siquiera existía ya un sacerdote legítimo que pueda ofrecer fielmente sacrificio al Señor. Vean lo tonto. Y para que vean algo aún más trágico, en el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido por los romanos, dejando en claro que el sistema sacerdotal antiguo ya había llegado completamente a su fin espiritual y físicamente. Todo quedó atrás. Así que, ¿qué sentido tiene pasar del altar del sacrificio eterno de Cristo y la gloria eterna de Cristo a todas esas cenizas que ya cumplieron su fin en Cristo y que ya quedaron completamente atrás? Entonces volver atrás no era solamente peligroso y pecaminoso, sino que era también absurdo. No había ya lugar a donde volver, sino solamente seguir avanzando a la luz de lo que Cristo hizo por ellos y por nosotros. En este pasaje, el autor quiere que entendamos que Jesús lo hizo todo ya por nosotros. No tenemos que repetir lo que Él ya terminó. No hace falta otro sacrificio, ni otro sacerdote, ni otro mediador, porque no hay luego. Lo que hizo Cristo fue suficiente y para siempre. Y así también termina este pasaje tan fuertemente ligado al Levítico 16 y el día de la expiación. Primero, habiendo hablado de que Cristo es aquel que permite, como ya habíamos visto en sermones anteriores, aquel que permite el acceso a aquel lugar, al lugar santísimo, al verdadero lugar santísimo, que es el cielo mismo. ¿Por quién? Por Cristo, que abrió el velo a favor de los suyos. Luego vimos que el sacerdote, que es Cristo, no necesita sangre ajena de los machos cabríos como los sacerdotes antiguos, sí. Y hoy vamos a ver el carácter único e irrepetible del sacrificio más eficaz y sublime de todos los tiempos, de toda la historia, que es el sacrificio de Cristo. Y alguno puede caer en la tentación de que pareciera que es un mismo sermón siempre y se repiten las mismas cosas, pero el autor, divinamente inspirado, nos da un énfasis
hacia un lugar y hacia otro, para que nosotros veamos todas las aristas de la salvación tan grande y del cumplimiento tan hermoso hasta en los detalles más mínimos del sacrificio de Cristo. Y el título del sermón es por eso. Hoy nos enfocamos en el carácter único e irrepetible del sacrificio verdadero de Cristo. Por eso se llama una sola vez y para siempre. Y el bosquejo del sermón es muy sencillo. Una sola vez entró al cielo, versículo 23 y 24. Una sola vez se ofreció por el pecado, versículo 25 y 26. Y una sola vez volverá por los suyos, versículo 27 al 28. Una sola vez entró al cielo, una sola vez se ofreció por el pecado y una sola vez volverá por los suyos. Y el punto 1 o encabezado 1, una sola vez entró al cielo, versículo 23 y 24. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación, ¿ven? Una representación del verdadero, sino ¿a dónde entró? En el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios. Y dos términos claves, por nosotros. Bueno, ¿qué ocurría en el Antiguo Testamento? Eh, Ahí había, ¿qué cosa? La representación. ¿Y cuál era la representación? El tabernáculo. Dios le mostró a Moisés un modelo que representaba algo más grande que es el cielo. Y a partir de eso construyó el tabernáculo en Éxodo 25:40. Era una representación nomás de la realidad celestial que se presenta hoy con más gloria, hoy con más portento, hoy con más expansión y amplitud. La realidad celestial que consiguió Cristo para su pueblo. Cada año, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Entraba al lugar santísimo, Levítico 16, llevaba sangre ajena para interceder por el pueblo. Pero Cristo entró al cielo mismo no como una sombra, sino como una realidad misma, como la consumación ya, como el verdadero sacerdote, eterno, inmutable, sin mancha, sin pecado, identificado ¿con quiénes? Con los pecadores, pero sin pecado. Por eso, porque Él cumplió fiel y perfectamente la ley, Él puede ser el sacerdote perfecto. Y Él entró, dos palabras claves del versículo 24, por nosotros, por esta primera audiencia original y relevantemente para todos los que creen, como el representante, y me gusta el término, como garante, como aquel que garantiza. Si es que el garante en los negocios suele funcionar como alguien que garantiza la deuda por vos. Si vos no podés pagar, Él paga. Y justamente eso fue lo que Cristo hizo. Él pagó la deuda de cada uno de los suyos hasta lo último. Y es por eso que los suyos pueden presentarse por medio de Él ante el Padre, al cielo mismo. Y es interesante cómo lo hacían con sangre de animales. Y repito, eso es una figura, eso es una especie, ¿saben qué? De enseñanza visual. Es como una especie de profesor que nos da la Santa Escritura. Una enseñanza visual de lo que realmente se necesitaba. ¿Por qué? Porque se necesitaba un sacrificio real, verdadero, eficiente. Cristo, en cambio, no entró en un templo hecho de manos. Él entró al cielo mismo, al lugar donde está Dios, pudiendo decir, consumado es, yo ya pagué por ellos pueden entrar delante de ti, Padre mío, porque su deuda fue saldada, ellos están limpios por mi sangre. Qué verdad tan gloriosa, hermanos. Ahora también, eh, ¿qué dice nuestro texto en relación a la purificación? Hay algo un tanto raro y vamos a detenernos con mucho cuidado. ¿Cómo es eso de que el cielo necesitaba ser purificado? ¿Acaso hay algo sucio en el cielo? Porque vean,
fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. A la pregunta, ¿hay algo sucio en el cielo? Imagínense el calibre de la pregunta. Dios, 3 veces santo, los ángeles tienen que cubrir su rostro por el fulgor, por el resplandor de la santidad de Dios, lo más limpio que puede existir en el universo y el lugar donde mora la verdadera justicia. ¿Eso debe ser purificado? En realidad no. El cielo donde Dios habita es santo, no hay pecado allí, pero el lenguaje hebreo en realidad va en otro sentido, nos está queriendo mostrar otra cosa. Para que nosotros pudiéramos entrar en la presencia de Dios tenía que haber un sacrificio perfecto. ¿Y por qué? Esto en realidad es un paralelismo de cómo el pueblo era, por así decirlo, purificado o dedicado por estos sacrificios. En el Antiguo Testamento los objetos del tabernáculo eran, entre comillas, purificados con sangre, no porque estuvieran también sucios físicamente, sino para ser, ¿qué cosa? Consagrados al servicio santo de Dios. De la misma forma, el cielo es purificado en el sentido de que es abierto y es dedicado. Esa palabra ayuda un poco más. Es dedicado o consagrado como lugar de acceso para nosotros los redimidos por medio de la sangre de Cristo. Porque nosotros sí somos los que necesitamos ser limpios. Como dice Juan Calvino, las cosas celestiales fueron purificadas no porque hubiera impureza en ellas, sino porque nosotros que deseamos entrar en el cielo, traemos nuestra impureza con nosotros. No es para limpiar el cielo, es para limpiarle a quienes, a los redimidos, es para consagrarles a los redimidos que van a entrar al cielo. Entonces ahí todo cierra, el rompecabezas está completamente cubierto. Y ahora, el pecado produjo un daño muy grande en el mundo. Con la caída de Adán, esa herencia pecaminosa trajo una sensación de lejanía con Dios. Y aún convertidos, aún creyentes que verdaderamente entendieron el Evangelio, la obra expiatoria de Cristo, que dicen, Cristo murió por mí, yo tengo acceso al Padre y a todos esos beneficios celestiales, aún ellos, por el daño, por el pecado todavía remanente, pueden experimentar lejanía. A veces te sentís lejos de Dios. Bueno, te cuento algo. Jesús está allá arriba por vos cuando orás, cuando luchás, cuando pecás y te arrepentís. Hay alguien delante del Padre a tu favor. Que esto consuele verdaderamente tu corazón. Porque un sacrificio perfecto que nadie puede repetir jamás, que se produjo una sola vez en toda la historia y es perfecto, ese sacrificio fue a tu favor si creíste. Y no necesitas otro mediador, no necesitas ritos complicados, solo necesitas a Cristo intercediendo por vos, como el lema de la Reforma, solus Christus, solo Cristo. Ahora, este texto nos muestra dónde está Jesús. Tenemos la respuesta, yo sé que lo saben, está en el cielo mismo. Ahora ya sabemos eso. Ahora, sin embargo, el autor en adelante nos lleva a considerar cómo llegó allí. ¿Y cómo llegó allí? Por medio del sacrificio más grande jamás ofrecido. Y ese es el segundo encabezado. Una sola vez se ofreció por el pecado. Versículos 25 al 26. Versículo 25 dice, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo. Está haciendo una comparación cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora
Y atienda a estas tres palabras, una sola vez. Y después dice, en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Hermanos, ¿qué hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento? Ofrecían sacrificios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Lo hacían todos los días y especialmente en el día de la expiación. Por eso, perdón, pero eso no podía borrar el pecado, solo cubría por un tiempo. Después habría que repetir el pecado, repetir la expiación por el pecado. Y qué frustrante, pienso yo, para esta, debiera ser en realidad frustrante para esta audiencia original y para los judíos en sí luego, tener que repetir sacrificios, repetirlo. Porque ¿qué significa que vos estés repitiendo el sacrificio? Significa que el pecado todavía sigue ahí. Significa que la acusación permanece en la conciencia, hincándote la espina del pecado, haciéndote daño en la conciencia. Sin embargo, en contraste a eso, qué glorioso, qué libertador, qué alivio y qué consuelo uno recibe al saber que Cristo se ofreció una sola vez, en un momento determinado de la historia, programado desde antes de la fundación del mundo, en el plan de salvación que Dios perfectamente trazó. Y no fue en cualquier momento, fue, como dice nuestro texto, en la consumación de los siglos. Otra expresión para no trabarnos la lengua con la consumación de los siglos, que pudiera ser un término no tan familiar. El clímax o el punto más elevado del plan de redención prometido en Génesis 3:15. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esta promesa de Génesis 3:15, de que vendría aquel que iba a pisar la cabeza de la serpiente, estaba siendo consumada en el momento en que Dios estableció. Estaba esta victoria en la cruz, que significaba la libertad de los cautivos por el pecado, se estaba dando. Es por eso que es el punto más elevado, el clímax de la historia redentora, la consumación de los siglos, de las eras. Esto marca el punto culminante del plan de Dios. Desde la caída en Génesis 3, en toda la historia se fue desarrollando, ¿qué cosa? La promesa de redención. Dios reveló su voluntad en partes: pacto, promesa, profetas, sacrificios, reyes, sombras. Todo esto apuntaba a ese momento, a la consumación de los siglos, en que vendría aquel que pisaría la cabeza de la serpiente, en que se iba a dar esto, la venida de Cristo, su encarnación, su muerte y su resurrección, como dice Gálatas 4:4. Para que vean que no es un plan improvisado, sino algo que estaba previsto desde la eternidad con sabiduría. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. El autor dice que Cristo se manifestó en la consumación de los siglos. ¿Qué significa? Significa que todo lo que Dios venía preparando en la historia, los pactos, los sacrificios, las profecías, llegó a su cumplimiento en ese momento. No fue una coincidencia que Cristo haya muerto cuando murió. Fue el momento exacto en que Dios había planeado cumplir su promesa. El tiempo estaba maduro, el mundo estaba listo y el cielo se abrió.
Y no habrá otra etapa como esa. No va a haber otro sacrificio. No hay tampoco más revelación que indique que exista la necesidad de otro sacrificio más ni que se vaya a desarrollar. Porque Cristo vino al clímax, al punto más elevado de la historia en el cual cambió el destino eterno de todos los que creen, de todos aquellos que creyeron y son beneficiados por la sangre, los que fueron rociados por el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús, en contraste con estos sacerdotes, se ofreció a sí mismo una sola vez y con eso destruyó el pecado. Metafóricamente fue herido en el talón. Esto es un daño, sí, pero un daño no tan grande como el que recibió la serpiente, que fue que su cabeza fue aplastada. Y esta es una metáfora que indica destrucción, que indica victoria de la simiente de la mujer por encima del otro polo, que es la serpiente. Como dice Daniel 7:13, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Su reino uno que no será destruido. Su sacrificio fue tan poderoso, tan perfecto, que no necesita repetirse jamás y Él está reinando allá en el trono, en lo más elevado. Él lo conquistó ya todo. Él completamente aplastó a todo dominio y potestad. Y con eso también arrancó a los cautivos. ¿Para qué? Para que les sirvan a Él en su reino eterno. Jesús no vino para mejorar un sistema. No vino para ayudarte a cargar con tu culpa nada más, sino que vino a destruir esa culpa eterna y la destruyó, a llevarla sobre sus hombros en la cruz. No derramó sangre ajena, derramó su sangre. No nos dio instrucciones para salvarnos nosotros. Él nos salvó. Hermano, hermana, la sensación de deuda que hay con Dios es real, claro que sí. Nosotros somos deudores. Toda nuestra vida debe ser rendida a Él absolutamente. Debemos buscar la santidad absolutamente. Debemos buscar agradarle a Él en todo absolutamente. Pero en cuanto a la salvación, Él ya lo pagó todo. No necesitamos añadir nada. Y aquellos que estén atrapados en la culpa, nos está este texto llamando a vivir completamente confiados en la obra de Cristo y seguir avanzando. Vive como alguien que ya ha sido perdonado de verdad, porque esto implica una entrada permanente a la presencia de Dios con gozo, con plenitud, continuo, y no con temor, sino con gratitud, con un corazón agradecido y rendido al Señor todos los días de tu vida. Y la libertad que Cristo compró no te tiene que impulsar a la comodidad, no te tiene que impulsar al libertinaje, absolutamente no, sino que tiene que impulsarte a disfrutar más de la comunión con Dios. Y si su sacrificio fue tan suficiente, tan final, entonces solo queda una cosa: esperar su regreso glorioso con fe firme, con corazones preparados. El tercer encabezado, una sola vez volverá por los suyos. Versículo 27 al 28. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, reaparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan.
Me gusta, me gusta tanto este texto, porque dice, así como está decretado, así como está establecido que haya una muerte física y después de esto el juicio. Bueno, esto me coloca a hacer una pregunta. ¿La muerte en este mundo es cierta? ¿Ocurre la muerte física en este mundo? Claro que sí. No tengo la estadística a mano, pero le puedo asegurar que desde el principio de la historia hasta ahora hubo más de una muerte. Todos morimos. Todos y absolutamente todos vamos a morir. En síntesis, esa es una verdad absolutamente segura. Y así como existe una muerte física y real y la veracidad de un juicio después, así de cierto es que Jesús murió una sola vez y va a volver con esa certeza. Así como morimos una sola vez y luego viene el juicio, Jesús murió una sola vez, pero cuando vuelva, no va a volver para morir. No va a volver para repetir ningún sacrificio, ni para tratar con el pecado otra vez, porque eso ya lo hizo. Dice 2 de Timoteo 4:8, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Aquellos que han sido rescatados por la sangre de Cristo, aquellos que han verdaderamente creído y han dicho, gracias, oh bendito Salvador, por esta salvación tan grande y merecida, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor divino. Esos ya no esperan más una segunda venida para que Cristo les quite el pecado. Esto ya es redundante, sabemos que no. Esos esperan, como dice nuestro texto, ansiosamente que venga ya su Salvador, para que todo este mundo tome una forma definitiva, la forma de tierra prometida. Y aquellos que están en sus tumbas y sus almas están en presencia del Señor, esos van a ser despertados y van a ser unidos a sus almas. ¿Para qué? Para tener el contacto pleno con Dios por medio de Cristo sin ningún tipo de residuo del pecado. Van a poder disfrutar plenamente en comunión con Él. Entonces, eso es lo que se espera. Es por eso que también en Juan 14:2 al 3 dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, allí estéis también vosotros. A ver. Qué hermoso. Cristo ya preparó el lugar. Él ya preparó el lugar para lo suyo. Qué realidad tan gloriosa. Hoy, si alguno de nosotros nos da por dejar este mundo, hemos de tener acceso pleno ya a la presencia del Señor. Y una vez cumplido el tiempo, el fin del siglo, ahí hemos de morar en la tierra prometida, con cuerpos glorificados. Hermanos, Cristo no solo prometió salvarnos de la cruz, prometió volver, no como siervo herido, sino como Salvador glorioso, el mismo que se ofreció una vez. Él viene a completar lo que empezó. Cuando regrese, vendrá a buscar a los que esperan con esperanza. Vendrá a terminar la obra que empezó, llevarnos con Él, darnos ese cuerpo glorificado que puede disfrutar más plenamente de Él. Acá siempre nuestra adoración y disfrute de las cosas del Señor es parcial. ¿Por qué? Porque tenemos el estorbo del pecado, tenemos el estorbo todavía remanente, todavía residuo todavía de incredulidad. Como decía un teólogo, creo que era Jonathan Edwards, cuando miro dentro de mi corazón veo un abismo más profundo que el infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Debo arrepentirme de mi arrepentimiento y mis lágrimas deben ser lavadas en la sangre de Cristo. Pero hermanos, nada, absolutamente nada, cuando tengamos el rescate de la segunda venida,
ese rescate consumatorio, el carácter final, conclusivo de la historia redentora. Cuando tengamos eso, ya no vamos a tener esas molestias, ya no vamos a tener la distracción, no vamos a conocer simplemente en parte, porque ahí va a venir lo perfecto. ¿Estás esperando al Señor o estás muy ocupado? Tu agenda está muy saturada de las cosas de este mundo que te impiden esperar al Señor con gozo e iluminar tu imaginación e iluminar tu espera y tu esperanza con la palabra del Señor y con la cercanía en oración. ¿Estás verdaderamente esperando al Señor? El que ama a Cristo, ¿sabe qué? Lo espera. Vive con gozo, vive con pureza, vive con fe. Y como decía el título de un sermón de Sugel Michelem, vive realmente antes de morir. Vive realmente, hermano, con expectativa de la segunda venida del Señor. Cuando estés experimentando tu sufrimiento, plenamente tenés toda la autoridad de decir, esto no va a ser para siempre, porque mi Cristo ya viene a rescatarme. Hemos visto la entrada en el cielo de Cristo, hemos visto su sacrificio en la cruz y su futura venida. 3 momentos, pero una sola obra y un solo Salvador. Solamente vemos a Cristo en el centro de todas las cosas. Hoy en día, esas copias de las cuales representaban una realidad gloriosa, esas copias inclusive ya no existen, ya están completamente destruidas. Pero nosotros tenemos el original. Nosotros tenemos la fuente misma de donde se debe la salvación, de donde se debe la plenitud, de donde se debe la esperanza, que es Cristo mismo. Cristo ya lo hizo todo, entró al lugar más santo, el cielo mismo, una vez. Se ofreció en la cruz una sola vez y volverá gloriosamente una sola vez más. Como dice el título del sermón, una sola vez y para siempre. Y hermanos, recordemos que Cristo es suficiente. Es una aplicación tan evangelística, es una aplicación que demuestra claramente la suficiencia de la salvación concedida por Cristo. Aquel que no tiene a Cristo no tiene absolutamente nada. Aquel que confía en cualquier otra cosa que no sea la suficiencia de Cristo está cometiendo una blasfemia absoluta. No creer en la suficiencia de Cristo, creer que uno puede salvarse por otra cosa más que por Cristo, eso es completamente peligroso. Eso implica o hace la diferencia entre el cielo y el infierno, porque solamente Cristo es suficiente. Así como un poco de levadura leuda toda la masa, así un poco de obras leuda toda la gracia, solamente por Cristo. Porque si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. En Él nosotros tenemos el sacrificio perfecto. Crea en Él para salvación. Y como iglesia, somos un pueblo que vive entre dos momentos. Cristo ya vino y murió por nosotros, claro que sí. Eso es una realidad irrefutable. Pero también hay otra realidad, pronto vendrá a buscarnos. Vivamos como un pueblo que espera al Rey, con fe, con obediencia, con gozo. Vea este escenario. Vamos a retroceder un poco en el tiempo, didáctica y pedagógicamente. Vamos a ponernos como niños nuevamente. Imaginémonos que nuestro padre fue a un viaje muy lejano de trabajo o lo que sea, o algo un poco más dramático. Nosotros siendo niños pequeños que tenemos un apego muy grande con nuestro padre, él va a la guerra y va y no puede decir, muchacho, voy a un ratito a bajar las armas, me voy a mi casa y no, él está allá lejos y nosotros ansiosamente preguntamos por papá.
Y bueno, pasa el tiempo y nosotros cada vez más ansiosos. Y un día toca la puerta y viene. Qué glorioso y qué hermoso. Y bueno, y esta realidad es mucho más grande, mucho más gigante, porque nuestro Salvador fue, preparó morada y vendrá un día a rescatarnos y nosotros tenemos esa certeza plena. Y viene con tantas recompensas que Él logró, viene con tantas realidades, viene con tantas cosas bellas, de los cuales lo más importante es el que vamos a disfrutarle plenamente en la eternidad. Como un pueblo, hermanos, tenemos que vivir que sabe que Él va a regresar, aquel que pagó un alto precio. No podemos nosotros vivir tolerando el pecado en nuestras vidas, sino que debemos luchar contra el pecado y suplicar misericordia para poder vivir vidas agradables en comunión y en santidad. ¿Por qué? Porque Cristo muy pronto viene. Como ladrón en la noche, nadie sabe el momento preciso, pero nosotros sí sabemos que Él va a venir. Jesús va a volver. No sabemos el día y la hora, pero sí sabemos que va a venir. Y cuando Él venga, todo lo que Él prometió se va a cumplir. Hermano, esta es una realidad más que gloriosa que tiene que impulsarnos a aprovechar más los medios de gracia como si fuese que Cristo va a venir en escasos minutos. Disfrutarle ya a Él, preparando todo para las bodas del Cordero. Amados hermanos, esta es la meditación que surge de este pasaje. Así que demos gracias a Dios, demos gracias a Dios. Nos ponemos de pie.